Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con el permiso de la mesa, a nuestros invitados especiales y a los que nos siguen por las diversas plataformas, muy buenas tardes. Diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha, presidente de la mesa directiva de la 61 Legislatura del Estado de México, presente. Diputado Faustino de la Cruz Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 61 Legislatura del Congreso Local, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de este órgano legislativo una propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que recupere el viaducto bicentenario en beneficio de la Nación. Asimismo, se exhorta al Secretario de Movilidad del Estado de México a efecto de que dicha dependencia estatal coadyuve con la Secretaría en la recuperación inmediata del viaducto bicentenario en beneficio de la Nación, de conformidad con la siguiente. Exposición de motivos. El viaducto bicentenario es una vía general de comunicación, es decir, un bien nacional de uso común, sujeto al régimen de dominio público de la Federación que la empresa Aliática, antes OHL, desde hace más de 10 años, explota ilegal e impunemente al no contar con una concesión del Gobierno Federal por no tener la autorización previa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, toda vez que de acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación, para explotar una vía general de comunicación se requiere concesión otorgada por la Secretaría por conducto de su titular, misma que no existe en este caso. A pesar de que la Secretaría de Infraestructura y Comunicación no ha otorgado concesión alguna relacionada con el viaducto bicentenario, Aliática ha explotado en beneficio propio esa vía general de comunicación desde hace más de 10 años, obteniendo ingresos por montos multimillonarios en perjuicio de la República. Lo ha hecho al amparo de una supuesta concesión estatal claramente inconstitucional e ilegal, que es objeto y producto de la corrupción de la que se ha beneficiado impunemente hasta ahora. El pasado 20 de octubre de 2022, el cuarto tribunal colegiado en materia penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 141/2022, confirmó el amparo que había otorgado unos meses antes por parte del juez 14º del Distrito en el Estado de México en favor del abogado Paulo Díez Gárgare, que durante años ha denunciado la corrupción de Aliática con distintos gobiernos mexiquenses y con el gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, y que en un acto ciudadano exigió que la autoridad competente cumpliera su función y recuperara el viaducto bicentenario en beneficio de la Nación. En el amparo referido se dejó constancia expresa de que el viaducto bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción federal, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones ante esta legislatura o el Grupo Parlamentario de Morena. Lo anterior significa, entre muchas otras cosas, que Aliática comete diario un delito de explotar el viaducto bicentenario sin concesión de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, delito que se sanciona con hasta 12 años de prisión y con la pérdida de las obras e instalaciones en beneficio de la Nación, sin derecho a indemnización de ninguna especie. Se trata de una resolución firme que no admite recurso alguno, es decir, que este asunto es cosa juzgada. Por lo anterior, desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario de Morena exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para que recupere inmediatamente el bien nacional de uso común conocido como viaducto bicentenario e impida que Aliática siga beneficiándose impunemente por la comisión de un delito en perjuicio de la colectividad. Lo anterior con fundamento en lo que establece en los artículos 523 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 75 de la Ley General de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 107 de la Ley General de Bienes Nacionales. Finalmente, toda vez que ha quedado definitivamente confirmado el carácter de vía general de comunicación de jurisdicción federal del viaducto bicentenario, se propone exhortar al Secretario de Movilidad del Estado de México a efecto de que se gire sus instrucciones a fin de que dicha Secretaría coadyuve
con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en la recuperación inmediata del viaducto bicentenario en beneficio de la nación. Contribuye a impedir que Aleática siga beneficiándose impunemente de la corrupción peñañetista y de la comisión de un delito en perjuicio de la colectividad. Atentamente, diputado Faustino de la Cruz Pérez y Grupo Parlamentario de Morena. Punto de acuerdo. La honorable 61 legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 y 61, fracción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo. Primero, se exhorta al titular y o encargado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que dicha dependencia proceda a la recuperación del viaducto bicentenario en beneficio de la nación. Segundo, se exhorta al secretario de Movilidad del Estado de México a efecto de que dicha dependencia estatal coadyuve con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la recuperación inmediata del viaducto bicentenario en beneficio de la nación. Transitorios. Artículo primero. Publíquese este acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. Artículo segundo. Notifíquese a las autoridades correspondientes, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 15 días del mes de noviembre del año 2022. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.